Bueno, quiero comenzar por agradecerle a la academia, la figura de su presidente, esta incorporación que me honra, a la Corporación de Abogados Católicos, que con tanta generosidad y presteza nos han abierto, sobre todo presteza, abierto las puertas de su casa, a los amigos presentes, a los familiares, por supuesto, a mi esposo, a los hijos que están acá y a los que no están acá también, que son los que me han hecho el aguante en tantos años de combate. Y vamos a hablar de la Madre Antula, esa que hemos designado como un faro para restaurar la patria. En la Buenos Aires virreinal, esa de fines del siglo XVIII, en una pequeña aldea de casas bajas con una población que rondaba los 40.000 habitantes, una argentina trajo la mirada de la vieja y culta Europa. Hagamos, como diría San Ignacio, la composición del lugar. Siglo XVIII, estamos hablando de 30 años antes de la histórica Revolución de Mayo. Virreinato del Río de la Plata, ya perdido en el cono sur, el fin del mundo, y en ella, para colmo, una mujer. No obstante, cuando las cartas llegaban a Roma se traducían al latín, inglés, alemán, italiano, ruso y recorrían Europa. Ya en el año 1791 se publica en el Viejo Mundo su primer extracto biográfico, con el título del Estandarte de una mujer fuerte. Una obra que también rápidamente se tradujo a varios idiomas. Cuando uno ve estos datos históricos, la verdad nota el contraste con ese olvido que sufrió nuestra patria durante tanto tiempo. Hoy su figura está siendo felizmente rescatada, aunque por momentos también algo distorsionada. Tras la canonización de la Madre Antula se publicó un libro con el título de Andar hasta donde Dios no es conocido. Está escrito por una religiosa del Instituto del Verbo Encarnado. Y ella destaca en la introducción algo con lo que coincido plenamente y por eso voy a remarcar. Ella dice, hoy en día se entiende de manera equívoca su entrega y valor para enfrentar a la sociedad y su tiempo con el concebido empoderamiento de la mujer. Claro, si uno lo mira desde esta perspectiva, de este auge de los pseudo derechos de la mujer, a la Madre Antula no la va a entender, ¿no? Es absurdo encorsetar a una figura del siglo XVIII con el contexto actual. El único objetivo que tuvo el combate de la Madre Antula fue ganar almas para Cristo. Ella, mujer insigne, gloria de la patria y ornamento de la iglesia, como la llama Monseñor Escurra en su biografía, nació en Santiago del Estero en el año 1730 y dice la tradición oral que en Villa Silípica, porque en realidad nunca encontraron ni la fe de bautismo, ni la partida de nacimiento, y ella tampoco consigna el lugar exacto en el testamento, donde pone simplemente natural de Santiago del Estero. El papá era don Francisco Solano de Paz y Figueroa, hijo de un brigadier español condecorado por la corona, y la mamá Andrea de Figueroa, sobrina del teniente gobernador de Santiago. Era linajuda, María Antonia. Estaba emparentada con toda la aristocracia del lugar. Corrían por sus venas noble sangre española con estirpe de héroes y santos. Era descendiente de conquistadores, era pariente del fundador de Tucumán, don Diego de Villarroel, del de Córdoba, Jerónimo Luis de Cabrera, de don Sancho de Paz y Figueroa, que actuó en la conquista de Perú. Pero no solamente había heredado de los conquistadores la sangre, también la heroicidad, el espíritu de sacrificio, el temple de acero, esa condición que no permite el desmayo frente a las adversidades sin que impele a la conquista, abandonando situaciones más cómodas. Así la va preparando la divina providencia para esa misión que le tiene reservada. Y veremos más adelante cómo esta santiagueña se lanza a la conquista espiritual de nuestra patria y desde acá reevangeliza Europa. La niñez la pasa en el campo, sin más compañía que las hermanas, Catalina, Cristina, María Andrea, y de los aborígenes que integraban la encomienda que regenteaba el papá. En los albores de su adolescencia, el papá lo nombran alcalde de segundo voto y toda la familia se traslada a la ciudad de Santiago del Estero. A ese linaje, María Antonia unía una aristocrática belleza. Así lo describen sus biógrafos, voy a ser textual. Sus ojos eran claros y azules, su mirada franca y bondadosa, su frente despejada e inteligente, su tez blanca, sus facciones finas y regulares, su estatura alta y bien proporcionada, sus manos delicadas. Bueno, debía atraer sin lugar a dudas la mirada de los jóvenes santiagueños, ¿eh? No debían faltar pretendientes, pero Dios tenía para ella otros planes y ella vaya si le supo dar generosa respuesta. Hacia fines del siglo XVI, es decir, 2 siglos antes de la Madre Antula, se instalan
en Santiago del Estero los primeros jesuitas, y ahí hacen lo que hacen los jesuitas habitualmente, en las misiones, los colegios, y sobre todo a la prédica de los ejercicios espirituales. En torno a sí, los padres de la compañía iban reuniendo un grupo de mujeres que colaboraban en algunas tareas, eran normalmente las que cuidaban a los enfermos, le daban catequesis a los más pequeños, bordaban y cosían ornamentos, y sobre todo colaboraban en la tanda de ejercicios. Acá hay muchos ejercitantes, veo, y todos sabemos que demandan tareas de cocina, de limpieza. Se las llamaba beatas, no como lo podemos entender hoy, como alguien que ha sido beatificado, sino en el sentido del sermón de la montaña, como bienaventuradas, ¿no? Y hoy estaríamos hablando de laicas consagradas. Y hacían una suerte de noviciado y tras eso hacían votos privados de pobreza, castidad y obediencia. Vestían el hábito de San Ignacio, la sotana negra, una toca blanca que les cubría la cabeza y vivían en lo que se designaba como un beaterío. Algunas incluso cuando tomaban la sotana cambiaban su nombre por el de algún santo. Cuando tenía 15 años, María Antonia se acerca a los padres de la compañía y empieza a dirigirse con ellos. Y para los 17 ya hace sus votos. Recibe esa sotana que ya nunca va a abandonar, cambia su nombre por el de María Antonia de San José. Y dice Monseñor Escurra, uno de sus biógrafos, no solo por la gran devoción que le tenía al jefe de la Sagrada Familia, sino que ella, algo simpático, acostumbraba a llamar José a todos los hombres cuyo verdadero nombre desconocía. En adelante se la verá caminar por las resecas calles de Santiago vestida con ese sayal negro, la toca blanca, y de ahí en más para sus vecinos será la Beata Antula. En 1767, instigado por la masonería, claro está, Carlos III de España ordena la expulsión de los jesuitas. En ese momento estaba el Papa Clemente XIII, que era afín, nacido de los jesuitas, e intenta que el rey desista, no lo logra y la orden fue rápida y cruelmente ejecutada en el virreinato por el gobernador Bucareli. Después de Clemente XIII viene Clemente XIV, que tiene una actitud respecto de los jesuitas totalmente contraria a la del predecesor, porque va a ser el que ordene la supresión universal de la compañía, que hasta la restitución se mantiene en Rusia, porque Rusia por el derecho de patronato no reconoce el decreto papal, era la Rusia de la zarina Catalina. Y expulsan a los jesuitas y entonces aquellos que en las misiones evangelizaban a los indios, que en sus colegios educaban a los hombres y mujeres de estas tierras y sobre todo que con los ejercicios espirituales santificaban las almas, eran desterrados. Queda trunca una obra evangelizadora de 2 siglos. En Santiago del Estero, por la noche, para que la gente no se altere, los van a buscar, los buscan en sus viviendas, los llevan arrestados como delincuentes, los conducen directamente a las embarcaciones hacia el exilio. Era tal el menosprecio hacia todos los jesuíticos en ese momento que la gente no se atrevía ni a nombrarlos. Ya no hablaban de los jesuitas, los expulsos, los expatriados. No obstante, en ese momento tan difícil, ella va a firmar sus cartas como beata profesa de la Compañía de Jesús. Claro, María Antonia en el momento de la expulsión había pasado 22 años con los jesuitas. Les dije que nace en 1730, a los 15 ya se empieza a dirigir con la compañía, en 1745, y en el 67 llevaba 22 años al lado de los jesuitas. Y entonces, cuando los hombres por temor callaron, cuando el espíritu de la compañía amenazaba con extinguirse y Jesús se queda sin compañía, como en el Gólgota, una mujer queda al pie de la cruz. Ella fue María Antonia de la Paz y Figueroa. Ella, mujer y laica, levanta el estandarte de San Ignacio y emprende la misión de continuar la práctica de los ejercicios espirituales. 2 mujeres entonces sostienen a la compañía en ese momento de la expulsión. Catalina en Rusia y María Antonia en el virreinato. Bueno, ¿qué misión emprende? ¿Cuántas dudas? ¿Cuántas cosas se habrá planteado? Múltiples dificultades para enfrentar. Por un lado, tenía que volver a convencer a la gente de que hiciera ejercicios espirituales. Segundo, bueno, tenía que conseguir casa grande, comida abundante. Recordemos que las tandas de ella siempre fueron gratuitas. El permiso del obispo, permiso del obispo en el momento que no se los podía ni mencionar. Qué momento difícil. Sacerdotes que los predicaran, porque hasta ese momento solo lo habían hecho los padres de la compañía. Bueno, si uno lo mide humanamente, especula con el propio músculo, seguro desiste. Pero ella tenía gran confianza en la divina providencia y en ese pequeño libro que nos legó San Ignacio.
En la celda de San Francisco Solano, que se conserva aún en Santiago del Estero y quedaba a pocos metros de su casa, es, según ella misma narra después en una carta al padre Gaspar Juárez, donde recibe de lo alto la inspiración. De rodillas, ante el altar de San Francisco Solano, le pide que bendiga la obra que emprende. Tras esto, y seguramente con la asistencia de San Francisco Solano, y descontamos la de San Ignacio, se pone manos a la obra. Y sale por las polvorientas calles de Santiago con esa túnica negra, los pies descalzos, un báculo que remataba en cruz lleva en la mano y la capa que le dejó uno de los jesuitas expatriados. Recorre las casas de parientes y amigos, invitando a ejercicios, se volvió loca, suponen. Ejercicios no, pasó la historia. Y entonces se va al campo a invitar a los pobres, a los más sencillos, a indios y mestizos. Consigue el permiso del obispo y con ellos organiza la primera tanda de hombres. Y vuelven a sonar esas meditaciones fuertes, importantes, esas cosas que son las únicas que vale la pena conocer en la vida, el bien y el mal, el cielo y el infierno, la vida y la muerte. Todas esas meditaciones que están orientadas a descubrir el fin y la vocación con que fuimos creados para que después subordinemos a eso todas las cosas, que es el criterio que nos ofrece San Ignacio en el Principio y Fundamento. Y esa primera tanda para hombres se sucede una tanda para mujeres. Ya atraídas por la resonancia de la primera tanda, comienzan a acercarse algunas damas de la sociedad. Predican inicialmente en Santiago dos mercedarios, porque no había jesuitas, el padre Diego Toro y el padre Enís. María Antonia universaliza los ejercicios espirituales. Tengamos conciencia de eso. ¡Qué orgullo! Lo hace una argentina. Todos conocemos hoy institutos, congregaciones, obras que predican ejercicios, ¿no? Pero eso se hace desde ese momento. Desde ese momento los sacerdotes que no son jesuitas también predican ejercicios. Y tras eso comienzan a repetirse las tandas. Ella hacía tandas de 10 días, que es la única diferencia con las de los jesuitas. Los jesuitas las hacían de 8. Por lo demás sigue exactamente el mismo esquema. Y los santiagueños ya no la llaman solamente beata, la llaman la beata de los ejercicios. El éxito jalona su empresa, pero como dice el padre Furlong, ella es del linaje de Santa Teresa, pero incomparablemente más santariega. Y hay que ser más santariega que Santa Teresa. A la ciudad de Santiago le siguen Silípica, Loreto, Soconcho, Salavina, Tamisqui, pero su celo por la salvación de las almas no le permite el descanso y se quiere lanzar a lo que era por entonces el Gran Tucumán. Y entonces comienza por Jujuy. ¿Y por qué por Jujuy? Porque no es como la pintan hoy, la rebelde, empoderada, insumisa. No, María Antonia era obediente y va a Jujuy y comienza por ahí, porque ahí estaba el obispo de lo que era el Gran Tucumán, Juan Manuel Moscoso y Peralta. Después sí, va a emprender la marcha hacia Salta y Tucumán. De camino a Tucumán, narrará una carta. Un puma se dispone a atacarlas. Las mujeres que iban con ella retroceden aterradas. Ella avanza, eleva la cruz en que remataba el báculo y hace esta oración. Si por mi causa han de sufrir la muerte estos pobres, toma mi vida, Señor, sea yo la primera víctima. La fiera retrocede, agacha la cabeza y se va. Imaginemos por un instante a nuestra beata en esas travesías. 2000 kilómetros recorrió. En auto sería mucho, pero ella lo hacía a pie y prácticamente descalza porque tenía un calzado improvisado. Era de suela vegetal y estaba sujeto con tientos. Llevaba el báculo, tenía colgado al cuello un niño Jesús que estaba recostado en una cruz. Ella lo llamaba su Manuelito, por Emanuel, ¿no? El Dios con nosotros. El Manuelito la va a acompañar por todos los escenarios de la patria. ¿Cuántos peligros habrá tenido que sortear? Acechanza de animales salvajes, ataques de indios, dormir muchas veces a la intemperie, procurarse el alimento. La acompañaban dos parientas, Ramona Ruiz y otra parienta, esta era sobrina, y otra parienta más lejana, Manuela Villanueva. Y llevaban consigo dos criadas. 5 mujeres recorren la tierra de la que son sal. Deja atrás Tucumán y sigue a Catamarca, La Rioja, Córdoba. En cada una múltiples dificultades y en cada una vence. Una mano invisible, según ella misma narra, reparará la costilla fracturada y el tobillo dislocado. En cada uno de esos sitios, ella organizaba las tandas de ejercicios, dejaba a un grupo de mujeres para que continuaran
su labor. Por supuesto que elegía a los sacerdotes, siempre sacerdotes capaces, pero además virtuosos, a los más idóneos. Jamás dejó que le impongan un predicador. Dejaba todo organizado y se marchaba por celo apostólico, pero no se desentendía de lo que había hecho. Después por carta iba a seguir la marcha de los ejercicios en cada uno de esos lugares. En Córdoba lo conoció Ambrosio Funes. Funes fue un gran amigo de la madre Antula. Era hermano del deán Funes y fue gobernador de la provincia después del Congreso de Tucumán. Ambrosio Funes siempre profesó veneración por ella y se hizo gran amigo, y con él mantuvo profusa correspondencia. Muchos de los datos que conocemos de la vida de la madre Antula los conocemos gracias a las cartas de Ambrosio Funes. Y desde Córdoba le escribe al virrey Bertis, se quiere lanzar a Buenos Aires. La información que tenemos de la madre Antula en las provincias es escasa, no así la de Buenos Aires, donde está por 20 años y hasta que muere. A Buenos Aires llegó en 1779. Yo lo comentaba en un plenario de la Academia hace poco, justo un siglo antes de la fundación de la Academia. Destaco estas coincidencias porque son dos obras que entroncan justamente en la Compañía de Jesús, como decía el doctor Palacio Hardy. Además, ella es considerada por sus cartas, por el fondo y por la forma, es decir, el contenido histórico y el valor literario, la primera escritora argentina, y la Academia inició como Academia Literaria. Así que me parece, decíamos entonces que casualidad es el seudónimo que usa Dios cuando trabaja de incógnito. ¿Qué aspecto tendría María Antonia y esas mujeres que la acompañaron cuando llegan a Buenos Aires desde la docta Córdoba? Sotanas negras, una cosa que en la ciudad no se veía. Además eran sotanas que estaban rotosas y polvorientas. La gente que se cruza con ella por la calle la toma por ebria, loca, fanática. Algunos llegan a pensar incluso que es una espía jesuita disfrazado. Cuando llega a la ciudad, unos chicos le arrojan piedras. Y entonces eso la obliga a refugiarse en la primera iglesia que encuentra, que es la iglesia de la Piedad, donde después fue enterrada por su pedido expreso. No solamente pidió eso porque tenía gran devoción por la dolorosa y la cobijó en aquella ocasión, sino porque ahí pasa algo similar a la que había ocurrido en Santiago en la celda de San Francisco Solano. Ahí, de alguna manera, Dios le muestra la obra que iba a realizar en la ciudad. Como lo hacía habitualmente en la ciudad, empieza por pedir permiso al obispo y al virrey. Bueno, el obispo la aprobó. Ella va a verlo una y otra vez sin desanimarse, sin turbarse, insiste, con humildad y paciencia va conquistando la voluntad del obispo, que después de 9 meses la tuvo yendo y viniendo, le permite organizar la primera tanda. Tras esa gesta de 9 meses, nacemos nosotros, los ejercitantes de Buenos Aires. Un parto, como dijo el padre Pedriel en la oración fúnebre. Más adelante, ese obispo que tan reticente se había mostrado en los inicios apoya la obra de María Antonia. Visitaba la casa donde se daban los ejercicios, incluso pagaba la renta y le llegó a obtener indulgencias del Papa para los ejercitantes. Llegó a ordenar el obispo en ese momento que no se ordenara ningún sacerdote en Buenos Aires si ella no certificaba antes la conducta que había tenido en ejercicios. Con el virrey no pasó lo mismo. El virrey odiaba todo lo jesuítico. Bertis estaba influenciado por las ideas liberales y masónicas que campeaban en la Europa de la Ilustración. La única vez que María Antonia, que era delicadísima, tuvo un desplante con una persona fue justamente con el virrey Bertis. Esto lo cuenta Ambrosio Funes en carta al padre Gaspar Juárez. Dice que ella estaba charlando con el virrey le hablaba pestes de su amada compañía, le negaba, no le autorizaba las tandas, y entonces ella lo deja hablando solo, se para, se da media vuelta y se marcha. Cambia finalmente de actitud el virrey y accede a los ejercicios, particularmente después de la visita de don Manuel Guirior. Guirior había sido virrey en Perú y regresaba a España, pasó por Buenos Aires. Él y su esposa se habían afectado mucho a la madre Antula, incluso en la Santa Casa, en la celda donde ella muere, se conserva el altar que los Guirior le obsequiaron. Así que bueno, finalmente Bertis accede y ella puede comenzar su tarea en la ciudad. Los primeros ejercicios se realizan en Buenos Aires en una casa que le habían cedido
justo enfrente de la iglesia de San Miguel. O sea, hacían ejercicios y los ejercitantes cruzaban para escuchar la misa y recibir los sacramentos. La casa tenía capacidad para unas 100 personas. Primera tanda anduvo bien. Segunda tanda alcanzó. Para la tercera comienza a quedar escasa, porque la Madre Antula organizaba tandas de 200, 300, 400 y hasta 500 ejercitantes. Así que para 1783 se mudan a una casa más amplia que quedaba en los fondos de la iglesia de Montserrat, allí en Belgrano al 1100. Su entusiasta apostolado hace que las tandas en la ciudad se sucedan ininterrumpidamente. Dicen que a veces terminaba una tanda a la mañana y la siguiente comenzaba por la tarde, así durante las 4 estaciones. A ellas concurrían gente de todas las clases sociales, mezcladas, como ella misma narra en una carta. Dice: no rehúsan, señoras principales, servir a las morenas y pobrecitas del campo. Ella dejaba para sí los lugares más incómodos, pero es sorprendente, ¿no? Esta mezcla de clases sociales, si uno otra vez se ubica en la época. Estamos hablando de muchos años antes de que la Asamblea del año 13 declarara la libertad de vientres. Y esa misma mezcla de clases sociales que ella destaca en las mujeres se daban las de hombres en la escuela de San Ignacio. Se calcula que en Buenos Aires, en la primera década que estuvo ella, o sea, 1779 a 1788, hicieron ejercicios 70.000 personas. 70.000 personas, y dijimos al inicio que la ciudad tenía mucho menos habitantes. Pero sí, es factible porque entre los méritos que le cupieron a la Madre Antula respecto a los ejercicios está el haber inspirado a los fieles la devoción de tomarlos anualmente. ¿Qué efectos produce en Buenos Aires una afluencia tan masiva a los ejercicios? En el estandarte de una mujer fuerte se lee: el buen efecto que producen los ejercicios espirituales trae una reforma gradual y general de las costumbres de la ciudad. Y esto entronca con el título que le hemos querido dar a esta conferencia, ¿no? Un faro para restaurar la patria. Y reitero, el buen efecto que producen los ejercicios espirituales traen una reforma gradual y general de las costumbres de la ciudad. Para ilustrar esto les doy un ejemplo. El virrey Bertis había promovido como símbolo del ilustrado progreso una casa de comedias. ¿Y qué pasó? Ella lo va a contar después en una carta al padre Gaspar Juárez. Pusieron una casa de comedias, hará para 2 o 3 años. Se empezó con mucho empeño, pero los días que había comedias también había ejercicios. De suerte que había mucha gente en los ejercicios y nadie iba a las comedias. Ya se han visto en la precisión de quitarlas, clamando que no podían soportar por los muchos gastos que le demandaba la casa de comedios sin ninguna utilidad porque no iba nadie. Es la Madre Antula que introduce muchas de las tradiciones que tenemos que a lo mejor desconocemos en su origen, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos en Navidad, en procesión, a besar al niño. Eso lo hacía ella en las tandas de ejercicio con su manuelito. Y después se extiende en la ciudad en la Navidad de 1785. Las tandas, dijimos, eran gratuitas. Ella misma pedía limosna, ¿no? Para cubrir las necesidades. Sin embargo, dice, el alimento, lo cuenta en una carta, lo daba a Dios tan sobrado que alcanzaba para alimentar a los mendigos que a diario pasaban por la casa a buscarlo. Toda clase de personas pasaron por ejercicios. Claro, ¿quiénes eran en Buenos Aires los que no podían hacer ejercicios? Los presos, obviamente, por su confinamiento. Entonces, por eso mismo, de alguna manera, se convirtieron en el blanco lastimoso del corazón de la beata. Ella veía que la dificultad que tenían de tomar ejercicios era tan grande como la necesidad de que los tomen. Y entonces consigue entrar a las cárceles, los va a visitar, los alivia, los alimenta, los consuela y, por supuesto, en cuanto está de su parte, los santifica. En una oportunidad incluso salva a un preso de la ejecución. Se lo va a ver al virrey y le dice que era inocente ese preso, que estaba condenado a muerte, que había irregularidades en el proceso. El virrey ordena reabrir la causa y el preso es absuelto. Otra cosa que logró fue reponer la misa de San Ignacio. Después de la expulsión de los jesuitas, la misa de San Ignacio dejó de celebrarse. Se celebraba solo en la casa de ejercicios donde estaba la Madre Antula. Incluso ella para eso tenía que pedir una licencia especial. En 1785, 18 años después de la expulsión, logra que vuelva a celebrarse en la iglesia de Santo Domingo. Pero en 1790 es el gran objetivo, que la misa de San Ignacio se celebre en la parroquia que lleva el nombre del santo. Así pasó.
Ella era magnificente y en una ocasión así, otra vez misa de San Ignacio, en San Ignacio quiso el esplendor de la liturgia, encargó mucha cera para que todos los altares estuvieran bien iluminados. Entonces quedan con el cerero que iban a pesar la cera antes de la ceremonia, la volvían a pesar después de la ceremonia y se le pagaba por la cantidad esa que habían utilizado, por la diferencia. Y veamos qué pasó. Al volver la cera al dueño para pagar la merma, se pesó y repesó muchas veces y se halló que pesaba 11 libras y media más que su peso antes de arder. Finalmente al cerero le dieron la cera que sobraba. Hoy cuesta imaginar, ¿no?, ese espíritu antijesuítico, que no se pudiese celebrar esa misa. Sin embargo, les voy a dar un ejemplo más para que vean las dificultades que tuvo que sortear. En 1784 le pide al Papa indulgencias para los ejercitantes. Incluso el pedido de ella es acompañado por un informe del obispo de ese momento, que era Monseñor Malvar, que describe la obra de la Madre Antula y la elogia además muchísimo. Esa solicitud llega a manos del secretario del Papa. Pero ¿qué pasa? Le dicen que no van a responder a la petición hasta que no reescriba la solicitud. De esa solicitud tiene que suprimir el nombre de San Ignacio, que natural e incidentalmente había sido puesto por la Madre Antula para hablar de los ejercicios, ¿no? Recién cuando suprimen el nombre de San Ignacio, le otorgan las indulgencias. Sin duda, esta situación de la amada compañía fue el mayor padecimiento que tuvo que soportar. Lo va a acompañar toda la vida, porque la compañía se restituye 15 años después de su muerte. Ella acepta esa carga pesada que puede soportar solo un santo, y con el corazón partido sirve y obedece, con ignaciana obediencia, a esa iglesia que tanto ama y en la que ya no se puede nombrar siquiera a los hijos de San Ignacio, a esos que ella en sus cartas llama sus hermanos. Se escribía frecuentemente con los jesuitas expatriados, con los que estaban en Roma, con el padre Ventura Peralta, que había sido director espiritual de ella en Santiago del Estero, con el padre Gaspar Juárez, que ya mencionamos por las cartas, que también era coprovinciano, con el padre Nicolás Arauz, que era medio pariente suyo. Estaban todos en Roma. Con enorme delicadeza le va diciendo cómo va su tarea acá. Y con una humildad singular les dice que ella simplemente recoge las mieses que ellos sembraron. Con entrañas de madre les da este consejo a ustedes que han ligado las manos y los pies hasta impedirles el uso del oído para confesar, que entren por medio de la santidad en aquellas entrañas que de madre son las de Jesucristo. Incluso les envía muchas veces a los jesuitas expatriados ayuda económica. Cuando llegan sus cartas, a Europa se traducen al alemán, francés, inglés, ruso, recorren Europa. En Francia, en el Carmelo de San Denis, estaba como superiora Luisa Teresa, que era tía de Luis XVI, y ella tiene dada orden de que cualquier noticia que llegue del virreinato sobre la Madre Antula se le envíe de inmediato. Los jesuitas de Roma reciben noticias de que en Francia se reformaron conventos con la sola lectura de sus cartas. La Madre Antula reforma conventos en la Francia apóstata de la Revolución Francesa. Desde Buenos Aires, decíamos, una santiagueña reevangeliza Europa. En Roma fue tal la repercusión de su obra que quedaron admirados, dice, todos, del Papa, todos los cardenales y demás prelados. La primera biografía se publica en el siglo XVIII, 1791, se hace en Roma, fundamentalmente en base a un informe de Ambrosio Funes. Inmediatamente incluso se traduce esa obra a varias lenguas y toda Europa conoce ya en el siglo XVIII la vida de quien inexplicablemente tuvimos tan olvidada en nuestra patria. En 1791 viaja a Uruguay. La llama al padre Diego Toro, ese mercedario que había predicado los ejercicios en Santiago al inicio. Toro estaba misionando en Montevideo y la llama. El virrey Arredondo al principio le retasea un poco el permiso, finalmente accede, incluso la va a despedir y le costea el viaje. Primero va a Colonia. En Colonia organiza 10 tandas de ejercicio y después a Montevideo. Está 3 años en Montevideo organizando tandas y llega a tener Montevideo en esa época. Hablábamos de lo que era Buenos Aires, lo que sería Montevideo. Tandas de 500 ejercitantes. Pero el obispo la requiere y la Madre Antula obedientemente regresa. A partir de ese instante se aboca al proyecto que había lanzado antes de marcharse, la construcción de una casa de ejercicios. Ella dirá,
obra grande como de Dios y para Dios. Desde los comienzos esta obra está ligada a la historia patria. Durante la construcción de la casa de ejercicios era apoderado de la madre Antula Cornelio Saavedra. Ella construyó la casa sobre 3 terrenos linderos que le habían donado. Unos habían sido donados por los padres del canónigo Manuel Alberti, que después fue capellán de la casa. Muchos de los miembros de la primera junta hicieron ejercicios en esa casa, incluso después de la muerte de ella, ¿no? Por ahí pasaron a Cuénaga, Belgrano, Santiago de Liniers. El hecho de que hoy permanezca, como la podemos ver ahí en Independencia, esquinas altas, incluso se atribuye a esa especial protección que por más de 2 siglos ejerció sobre ella su fundadora. Eso frenó incluso los intentos de supresión del siglo XIX. Todos recordamos que en 1822 el ministro Bernardino Rivadavia emprende la reforma eclesiástica, suprime institutos religiosos y se queda con sus bienes. Y así sufren esa usurpación belarmitas, recoletos, mercedarios, dominicos. Dicen que Rivadavia en la listita tenía la Santa Casa. Y cuando va a firmar el decreto de supresión, le tiembla el pulso, se traba la pluma, se le hace un manchón. La intenta de nuevo, se tiembla el pulso, se le hace un manchón y finalmente, invadido por el temor, desiste. Volvamos a la construcción del inmueble que avanza muy rápido para la época. La madre era, por supuesto, de todas las casas donde pasó, era siempre el alma de la casa. Se ocupaba de todo. Todo lo que tenía que ver con la organización de las tandas, pero lo mismo se la veía en la cocina, barriendo el piso, saliendo con el carrito a pedir limosna, preparando el oratorio, sentándose en la puerta de la casa, convocando ejercicios. Junto a ella siempre va reuniendo un grupo de mujeres que tras una especie de noviciado toman la sotana, emiten votos privados y cambian su nombre por el de algún santo. Esas mujeres que reunió la Madre Antula en la Santa Casa se convertirían después en lo que conocemos como Sociedad Hijas del Divino Salvador. Siempre se ocupó de la promoción de la mujer, bien entendida, no como se lo entiende hoy, obviamente. Cuando presenta en 1794 los planos de la Santa Casa, estos planos incluían una escuela para mujeres, dice, una escuela para la pública educación del sexo femenino. Esto es lo que menciona el informe de Ascuena al Cabildo. Esa escuela, bueno, finalmente se hace un poco tiempo antes de su muerte y se cierra en el siglo siguiente. Llega a tener unas cuantas niñas, pero me interesa por qué el Cabildo le niega la construcción de la escuela, porque eso nos muestra hasta qué punto la Madre Antula fue pionera de la educación femenina. El Cabildo recibe los planos y le autoriza la construcción de la casa, pero rechaza la solicitud de abrir una escuela. Estamos hablando de la manzana comprendida por Lima, Salta, Estados Unidos e Independencia, ¿no? Y el Cabildo le contesta que no, que ya había una escuela para mujeres en un sitio más proporcionado, que era San Miguel. Considera que no tenía sentido abrir otra tan en las afueras de la ciudad. ¿Quién iba a poder ir? Solo unas pocas chicas de las chacras vecinas. La ciudad de Buenos Aires en ese momento tenía Corrientes como límite norte y a Venezuela como límite sur. Esto era más al sur, ¿no es cierto? Ella estuvo siempre preocupada por la educación de la mujer, incluso mucho antes. En 1781 escribe a España y trata de traer de allá las monjas de la Visitación, que se dedicaban a eso, a educar niñas, ¿no? Bueno, escribe a Madrid, pero no se pudo concretar. Trajo a nuestro país la devoción a San Cayetano, ese santo de la Providencia. Todas sus devociones eran los típicos, los santos jesuitas, ¿no? San Francisco Javier, San Francisco Borja. Y San Cayetano era el único, no jesuita, por el que tenía tanta devoción. En la Santa Casa se encuentra la imagen más antigua del santo que hay en el país. La sociedad de hijas del Divino Salvador, las religiosas que funda la Madre Antula, movidas por ese deseo de la fundadora de siempre crear una escuela para mujeres, ya en el siglo siguiente, ¿no? Mucho después de su muerte, en lo que era todavía una zona rural cercana al Camino Real, crean una escuela para niñas, fundan un colegio para niños y una capilla contigua. Al revés de lo que conocemos habitualmente, donde se elige una parroquia y después está la escuela parroquial, acá es primero la escuela y la capilla del colegio. Esa capilla del colegio San Cayetano es lo que termina convirtiéndose en ese santuario que todos conocemos en el barrio porteño de Liniers. Se funda mucho después, ¿no? Pero lo mueve este deseo de la Madre Antula de educar a las mujeres. La otra cosa que nos muestra hasta qué punto se ocupa ella de la verdadera promoción de la mujer
es que a pedido del Cabildo de Buenos Aires, ella recibía en la Santa Casa reclusas de vida escandalosa, pero no mezclaba a las prostitutas con las ejercitantes, las tenía separadas, les enseñaba labores, las primeras letras, doctrina cristiana, por supuesto. Es decir, no solamente las alojaba, también las educaba y por sobre todo las rescataba. Había cosas prodigiosas que sucedían en torno a la Madre Antula, que, claro, lo comentaba la gente que trabajaba cerca de ella y después corría de boca en boca por la ciudad. Yo estudié con una congregación que ella fundó y cuando estábamos en la escuela, las religiosas nos contaban de estos hechos prodigiosos. Yo solo voy a relatar algunos que están documentados. Estaba una vez en La Rioja y hace un milagro parecido al de las bodas de Caná. Se le sacaba el vino y las mujeres que cooperaban con ella ordenan que llenen de agua las tinajas, pero eso era para que no se resecara la madera. Iban a verla a ella con preocupación y le dijo, no puede ser, vayan a fijarse. Fueron sus compañeros y encontraron un vino tan exquisito que incluso se usó para la misa. Una vez le faltaba pan para los ejercitantes y era tarde ya. Entonces también va una de las mujeres muy preocupadas a decirle, madre, no tenemos pan y ya no es hora de conseguirlo. Vaya, hija, la portería que lo hallará. Hace la mujer lo que le indicó y encuentra 2 canastas repletas de pan. Otra vez estaban en una tanda de 100 mujeres y la cocinera va muy preocupada de decirle, madre, tenemos comida para 30. La madre Antula va a la cocina, se pone ella misma a servir los platos muy abundantemente y dicen que lo que sobró se lo dieron a los mendigos. Cada vez que le decían que algo faltaba, respondía con expresiones como, Manuelito, que así llamaba al niño Jesús, nos lo ha de dar. Vayan a verlo. O bien, nuestra abadesa, por la Virgen de los Dolores, nos lo proporcionará. Id a pedírselo. El padre Blanco narra en su vida documentada que una vez estaban en una tanda de ejercicios 400 hombres. A la noche uno enloquece, enfurece, toma un cuchillo y quiere entrar a matar a los otros ejercitantes. Acomete primero a los 3 que dormían más cerca, después sale al patio y quiere seguir atacando gente. Había guardias en la casa que, como no pueden reducirlo, lo apuntan. Y en ese momento, el padre Blanco lo comenta así. Aparece la beata atropellando el sexo, la edad y la vida. Con un valor sobrehumano atraviesa una y otra habitación. Llega al patio y desde las entrañas gritan, no me lo maten. Se interpone entre el fusil de los guardias y el acero del loco. Este se aplaca y le entrega el cuchillo. Un día se les acabó en la Santa Casa la provisión de agua. Esta es graciosa también. Se le acaba el agua y justo pasa el aguatero a la mañana. Entonces la madre Antula le pide que les deje agua. Y el hombre piensa que no se lo va a pagar, que él necesitaba vender, que le estaba pidiendo una limosna. Entonces no le deja nada, se da media vuelta y se va. La beata reza, sus tinajas se llenan. Cae la noche y el hombre no había vendido un jarrito de agua después que hizo eso. Entonces, ya a esa hora se arrepiente porque no le había dejado agua a la madre Antula y vuelve a la Santa Casa a ofrecerle el agua. Ella le contesta, vaya hijo, en paz, que Dios lo va a ayudar. Cuando sale de ahí, a pesar del horario, vende todo. María Antonia de la Paz y Figueroa llega el verano de 1799 enferma. No se lo notaba tanto exteriormente, pero claro, su salud se había ido resquebrajando, gastado en ese amor a Dios y consecuente celo por la salvación de las almas. Había mortificado su cuerpo con duras penitencias. Esto lo dice el padre Pedriel, que fue su último director espiritual y es el que pronuncia la famosa oración fúnebre. Dice que hacía uso de silicio y disciplinas, ayunaba frecuente y rigurosamente, dormía pocas horas y su comida nunca incluía vino o carne. A pesar de esa salud deteriorada, 3 días antes de la muerte, se la pudo ver sentada en la puerta de la casa de ejercicios, exhortando a todos por los que pasaban por allí a la penitencia y a la conversión. El 6 de marzo de 1799, es decir, 24 horas antes de la muerte, cuando ya la vislumbra, le pide al capellán de la casa que la confiese, recibe la Sagrada Comunión y demás auxilios espirituales. Ese mismo día, desde la tarima de madera que le hacía las veces de cama, dicta su testamento. Durante su vida había recorrido los escenarios de la patria y aún la banda oriental, acercando almas a Cristo. Su misión estaba concluida. Ella tenía el equipaje preparado. Era hora de marchar al encuentro del sumo capitán, como lo llama San Ignacio.
el 7 de marzo, en la celda número 8 de la Santa Casa, entrega su alma. Y narra la tradición que en ese momento la vasta casona se inunda de un delicioso aroma a flores. Como ella misma lo dispusiera, fue enterrada en la iglesia de la Piedad, aquella en la que se había refugiado al llegar a Buenos Aires. El entierro fue tan austero como su vida. Ella misma ordenó que la lleven durante la noche para que no se alborote nadie en la ciudad, que la trasladen 4 peones de los que estaban construyendo la casa. Y se la entierra así, sin féretro, sin epitafio, vestida con la sotana negra, el rosario y la cruz que llevaba al cuello. En el momento que la entierran, colocan detrás de su cabeza, a modo de almohada, un leño de ñandubay. A la mañana siguiente se celebran los oficios, la Santa Misa, sencillos y de limosna, como ella había solicitado por su notoria pobreza. Ese entierro que ella dispuso no le permitió a los habitantes de Buenos Aires llorarla como querían, era muy querida en ese momento, y homenajearla como ella se merecía. Entonces la ciudad decide rendirle un público homenaje el 12 de julio de 1799. Hoy hace 225 años y es la razón por que los hemos convocado hoy, un 12 de julio. Mencionaba el doctor Breido Bey que habíamos hecho un homenaje en el Bicentenario con el padre Alfredo Sainz, que también fue el día 12 de julio. Por eso estamos hoy acá. Ese homenaje que le rinde la ciudad el 12 de julio se hace en la iglesia de Santo Domingo y ahí concurren ya todo el pueblo, las autoridades. Una pieza digna de leerse es esa oración fúnebre que pronuncia en aquellas solemnes exequias el superior de los dominicos, el padre Julián Pedriel. Cuando en 1867 demuelen la iglesia de la Piedad, el arzobispo Calada manda a buscar los restos de la madre Antula, demuelen la iglesia para construir esa que hoy conocemos. Cavan por todos lados, buscan y no encuentran nada. Y esto sí narra la tradición, era 25 de mayo, por eso la asocian a una colegiala, esa aparición. Dice que aparece una niña rubia, vestida de blanco, y le pregunta al capataz qué es lo que están haciendo. Y él le explica que están buscando los restos de la madre Antula, la niña señala el lugar y desaparece. Allí los encuentran y los identifican por ese leño de ñandubay que habían colocado debajo de su cabeza, porque es una madera que no se deshace. Bueno, recogen los huesos en una urna de madera que se colocan en el camarín de la Virgen de Pilar y en 1913, Monseñor Marcos Escurra, que es de sus primeros biógrafos, hace construir el mausoleo de mármol de Carrara donde se coloca la urna, que es el que se puede ver en la Piedad, junto a una lápida que indica que allí descansan los restos de la fundadora de la Santa Casa, ilustren virtudes y buenas obras para con su pueblo. En 1905 los obispos argentinos introducen la causa. 1905. Primera causa que se introduce desde el país. Ese decreto de introducción de la causa lo aprueba Benedicto XV en 1917, curiosamente el día de San Cayetano, el 7 de agosto de 1917, ahí pasa a ser sierva de Dios. Y ustedes dirán, 1905, pero si la canonizaron ahora, hace poco, lo recordamos todo, tanto tiempo, sí. Hay múltiples contrariedades que dilataron esa causa. Una importante fue que cuando el 16 de junio del 55 queman la curia, queman también las 7 carpetas del proceso y el proceso diocesano se tuvo que rehacer. Se termina en el 99, incluso ese homenaje que hicimos en el 99 tenía como una de sus finalidades era promover la causa de beatificación. Y en el 99 se vuelve a enviar el proceso a Roma. En el 2010, Benedicto XVI da el puntapié inicial, digamos, del movimiento de la causa, porque la declara venerable, reconoce que practicó las virtudes cristianas en grado heroico, la beatificaron en Santiago del Estero, eso lo recordamos hace menos, en el año 2016, para más datos del Día de Santa Mónica. Estuvimos ahí, festejamos el santo. Después que el Papa autorizó la publicación de un milagro de sanación de una religiosa, algo que había ocurrido allá por el 1900, ¿no? Con una religiosa de esta congregación Hijas del Divino Salvador. Y el segundo milagro es que hace falta para la canonización, es mucho más reciente, fue la curación de Claudio Perusini. Perusini nació en 1959, había estado en un seminario de la compañía, salió después, se casó, tuvo 2 hijos y en el 2017 tuvo un accidente cerebrovascular
que los médicos dijeron esto es irreversible, estaba desahuciado. Amigos que mantenía dentro del ambiente de la compañía le sugirieron entonces que se encomendara a él, y lo encomendaban ellos. A la madre Antula y a ella se atribuye el milagro de su sanación. Hemos visto la ceremonia de canonización, fue el 11 de febrero en la Basílica de San Pedro. Hasta acá hemos descrito sucintamente la vida y obra de quien el padre Furlong ha considerado la figura femenina más recia y robusta, a su tiempo que totalmente femenina, dice, de toda la historia argentina, tanto antes como después de 1810. Pero una vida como la de ella, más que ser conocida, merece ser imitada. Así que nos tenemos que preguntar por qué Dios nos ha bendecido con una figura así. Pasaron 225 años, ¿no? La ciudad creció mucho, lo sabemos todos, pero con ella crecieron sus males. Su mensaje sigue vigente, la solución, creo humildemente, sigue siendo la misma, la conversión de los pecadores y una consecuente reforma social. Cuando la madre Antula estaba en Córdoba, decide venir a Buenos Aires, porque ella decía que en las grandes ciudades, en las ciudades populosas, es donde mayor bien puede hacerse. De ella se difunde el bien y el buen ejemplo a los pueblos pequeños. Responsabilidad particular la de los porteños. Bueno, que por intercesión de la primera santa argentina alcancemos ese espíritu de fe viva que a ella la animaba, para que podamos nosotros también restaurar la patria, gastándonos y desgastándonos en la mayor gloria de Dios y bien de las almas. Amar la patria es el amor primero y es el postrer amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, es solo un solo amor, ya no son dos. Y si es crucificado y verdadero, es solo un solo amor, ya no son